Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Comencemos por las imágenes. Hoy vamos a tocar el tema de inflación y si hablamos de inflación, entonces tenemos que, aunque sea brevemente, dedicarle unos minutos a la deflación, que es todo lo opuesto. ¿Qué es la inflación? Es una pérdida gradual del poder adquisitivo que se refleja en un amplio aumento en los precios de bienes y servicios en el tiempo. La tasa de inflación se calcula como el aumento promedio de precios en unas cestas de productos y servicios seleccionados en un periodo de un año. Cuando hablamos de poder adquisitivo, hablamos del valor del dinero, el cual tiende a depreciar en el tiempo y crea crisis cuando acelera el proceso. El cálculo que el Banco Central, por ejemplo, en el mundo, pero vamos a dar el ejemplo de República Dominicana, aplica los costos en quintiles para la canasta familiar. Los quintiles segrega la población de acuerdo a los ingresos. Como todo en la salud, sea el ejercicio, etcétera, la economía y finanzas requiere de mantener un equilibrio con cambios graduales que puedan ser asimilados en todos los sistemas. Es decir, cuando hay un cambio brusco, la persona, el sistema, sea un sistema social o la salud, no estamos preparados para responder y por consiguiente creamos una crisis. Y eso es lo que sucede cuando se dispara la inflación, que la inflación la tenemos básicamente todo el tiempo. Vamos a seguir con las imágenes. Una inflación alta significa que los precios aumentan rápidamente. Inflación baja, los precios aumentan más lentamente. Tenemos el ejemplo aquí en la pantalla donde le señalamos en el caso, por ejemplo, de los precios subir por esta raya roja que estamos señalando. Vemos de precios del 0 al 100 y en este periodo determinado de tiempo, que pueden ser un mes, puede ser 3 meses, 6 meses o un año, empieza a subir los precios de una manera bastante acelerada. Por el contrario, tenemos lo opuesto, que es la siguiente imagen que tenemos aquí mismo, que es cuando los precios comienzan a bajar. Y eso, si bajan rápidamente, se le llama deflación. Una tendencia a la baja de la inflación no significa que los precios bajan. Por el contrario, los precios siguen subiendo, pero moderadamente. Fíjense bien en pantalla que nosotros ponemos el índice de precio al consumidor, IPC, que es lo que mide, las autoridades monetarias miden la tasa de inflación. Vamos a ver en República Dominicana del año 2020 al 24 y verán que en este periodo el índice base para este periodo estaban los precios en 100.75. Esa era la inflación en el 12. Y ese año hubo un aumento de 5.55%. Fíjense bien cómo a través de los años, hasta el año 24, fue aumentando, sobre todo el periodo 21-22, que fue el periodo de COVID, cuando las autoridades monetarias aumentaron el circulante, simplemente el dinero, y subieron los precios bárbaramente. La gente comprando, las empresas tomando prestado dinero relativamente barato, todo el mundo se lanzó a consumir. Y luego vemos, y pueden apreciar aquí, para definitivamente entender lo que nosotros hemos estado diciendo, que la suma
de esos aumentos en la tercera columna, esa suma 27.70 es la acumulación del aumento de los precios. Esa ha sido la inflación acumulada durante ese periodo. Fíjense bien que precisamente eso, cuando se hace el cálculo, que es muy sencillo, es la base de 100,75, se le suman los 27,70 de los aumentos anuales individuales y eso da 128,45. Es decir, que durante ese periodo 2024 los precios aumentaron 27.70% y eso no baja. Una cosa que debemos de aclarar, y yo le doy énfasis porque hay muchas personas con las cuales hablo que están un poco confundidas, cuando hablamos de que la inflación baja, no quiere decir que los precios bajan, quiere decir que el porcentaje de inflación, la tasa de inflación, se va reduciendo, esa tasa de aumento se va reduciendo, pero es el aumento lo que se reduce, no los precios. Por eso tenemos, por ejemplo, el sector laboral que insiste en que le aumenten los precios si no se hace ajuste periódicamente, porque el valor de dinero se va reduciendo, el poder adquisitivo, lo que se llama realmente técnicamente el poder adquisitivo, que es que se compra menos con el mismo dinero. Y no se compensa cuando los sueldos, los ingresos no se aumentan en proporción. Así que sigamos con las imágenes. Aunque la inflación alta generalmente se considera perjudicial, algunos economistas creen que una pequeña cantidad de inflación puede ayudar a impulsar el crecimiento económico. Y eso parecen reconocerlo las autoridades monetarias de muchos países. El Banco Central de República Dominicana, por ejemplo, establece un rango meta de 4 más o menos 1. Es decir, el rango es 3, 4 o 5. Las economías altamente desarrolladas, que ya son economías muy maduras, apuntan al 2. Por ejemplo, esos cálculos se basan en el índice de precio del gasto de consumo personal, conocido como el IPC, el índice de precio consumidor. Los países como Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, esos países buscan que la inflación se mantenga en 2%. Y ese 2% mantiene la economía creciendo de una manera aceptable. Países como el nuestro, cuya economía tiene aún mucho campo para ir creciendo, buscamos el 5. Nuestra meta anda por el 5, 5.5, que es un porcentaje que lo logramos el año pasado, 5, y que eso nos permite que la economía crezca, lo que debe de crecer hasta su punto aceptable del potencial que tiene. Vuelvo y repito, no podemos compararnos a Estados Unidos, cuyo Producto Interno Bruto anda por casi 29 trillones de dólares, ya una economía madura, muy diversificada, las europeas igual, por consiguiente la inflación que ellos buscan para mantener la economía creciendo y sostenerla sin que haya desajustes es la meta del 2%. Vamos a volver a las imágenes. Las causas de la inflación. La raíz de la inflación es un aumento en la oferta de dinero, los agregados monetarios circulantes, que lo vamos a tocar un poco más adelante en el programa, cuyo efecto se amplifica en la economía a través de diferentes mecanismos. Es decir, el agregado monetario es la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Evidentemente, es algo que hay que mantener un equilibrio muy justo para que no se vaya de las manos. Las autoridades monetarias pueden aumentar los agregados monetarios de varias maneras, imprimiendo más dinero
y poniéndolo a circular, lo que normalmente llamamos el dinero inorgánico. Cuando decimos inorgánico quiere decir que no tiene respaldo adecuado. Devaluando legalmente quiere decir reduciendo el valor de la moneda en curso legal, que lo puede hacer sencillamente poniendo dinero a circular. Creando dinero nuevo por medio de créditos en cuenta de reservas a través de sistemas bancarios, comprando en el mercado de valores secundarios bonos del Estado en poder de los bancos. Los bancos sí compran bonos del Estado. De esa manera aumenta, al comprar esos bonos y poner dinero, comprarlo con efectivo, pues aumenta la liquidez del sistema bancario. Tenemos que ver que en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, el acto de Reserva Federal, cuando hablamos de esta cuenta que el Banco Central facilita un crédito a los bancos para que estos tengan más efectivo y poner, es sencillamente préstamo a muy corto plazo que los bancos requieren para ir aumentando su liquidez lentamente, y a veces hay desfase en la liquidez y por consiguiente eso mantiene a la banca líquida sin tener que recurrir a reducir su cartera de préstamos. Esto es algo que es muy común y se hace constantemente. Existen, ya veremos más adelante, una serie de instrumentos que los bancos centrales utilizan para sea aumentar el circulante o retirar dinero de la circulación de acuerdo a la política monetaria que estén aplicando en ese instante. Sigamos con las imágenes. El RD, República Dominicana, el Banco Central emite letras y notas en el mercado. O sea, hay muy pocos países en el mundo, son tal vez unos 30, 31 países, donde los bancos centrales emiten título al público, o sea, título de deuda, notas o letras. Se dice notas o letras en vez de bonos porque son más bien a corto plazo. En República Dominicana anda entre 2, 3, máximo 5 años. Entonces, el Banco Central aquí emite títulos. Pero vuelvo y repito, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, en la mayoría de los países del mundo, no es el Banco Central el emisor de títulos, es la tesorería de esos estados, de esos países, como aquí lo hace Hacienda. La tesorería es Hacienda, es el que maneja el presupuesto nacional, ese ente que maneja todos esos fondos por cuenta del gobierno, de acuerdo al presupuesto. Entonces aquí tenemos el Banco Central que emite títulos, que los bancos lo compran cuando tienen un exceso de liquidez, y el Banco Central, cuando quiere sencillamente poner dinero, pues compra títulos en el mercado secundario de los mismos bancos y le entrega dinero a los bancos para que estos puedan prestarlo. Cuando por el contrario quiere retirar dinero circulante, emiten títulos nuevos y esos títulos nuevos hay que comprarlos con dinero efectivo, por consiguiente ese dinero vuelve al Banco Central y ahí reduce el agregado monetario. Vamos a seguir con las imágenes. Precisamente con agregado monetario. Se refiere a la cantidad de dinero en circulación en la economía. Es realmente, se conoce también como la masa monetaria. Y se puede configurar en 3 agregados monetarios, en 3 componentes monetarios para medir ese agregado. El M1, que es moneda, una manera de, por ejemplo en inglés es money, que es dinero, agregados monetarios estrechos. Se compone de la suma de billetes bancarios y monedas en circulación y los depósitos nocturnos, llamados overnight, que los bancos poseen en el Banco Central. En el Banco Central, por ejemplo, al final del año pasado, habían circulando en el mercado en exceso de 305.000 millones de pesos.
El M2 es el agregado monetario intermedio. Ahí se le suma al M1, que son los billetes bancarios, moneda en circulación, depósitos nocturnos de corto plazo que los bancos mantienen en el Banco Central. Se le agrega los depósitos con vencimiento de hasta 2 años y depósitos redimibles con aviso de hasta 3 meses. Es decir, se le agrega obligaciones que el préstamo que el banco tiene, dinero que el banco tiene, que van a ser pagados en esos periodos. Por consiguiente, ese dinero que entra, el banco lo va a disponer de nuevo para aumentar su cartera de préstamo y volver a poner ese dinero a circular. Siguiendo con el mismo tema de agregados monetarios, el M3, que es otra categoría, el agregado monetario amplio, se compone de la suma del M2, contrato de recompra, repos, que son fondos de participación en el mercado monetario, donde se hacen contratos para reponer, para recibir de nuevo un dinero que se ha puesto a circular, fondo de participación en el mercado monetario, valores de deuda con vencimiento de hasta 2 años, emitidos por instituciones monetarias financieras. El M0, que es el cuarto agregado monetario, también conocido como base monetaria, se compone de la suma de billetes en circulación y las reservas bancarias. Este último es típicamente el menos de los agregados, el más estrecho de todos los agregados, el que tiene menos componentes. Es también el agregado sobre el cual los bancos centrales poseen más control. Es por lo cual históricamente ha jugado un papel importante en la conducción de la política monetaria. Es interesante, siendo el menor, es más fácil para el Banco Central controlar con este limitado monto de circulante el movimiento de la economía. Hay una cantidad de instrumentos, como dijimos anteriormente, que puede utilizar el Banco Central para llevar a cabo toda esta política monetaria de aumentar o reducir el circulante a través del sistema bancario. Sigamos con las imágenes. Otras causas para la inflación, además de que el dinero aumente, el dinero circulando aumente, incluye atascos y escasez de suministro de productos que pueden impulsar el aumento de los precios. Ustedes recordarán que cuando el COVID, por ejemplo, hubo un retraso en la cadena de suministro. Se paralizaron muchos medios, debido al COVID cerraron muchos puertos importantes, el sistema de transporte mundial se fue reduciendo y por consiguiente tardaba la mercancía en llegar a su destino y eso evidentemente retrasó la producción. Sigamos con la imagen. Esto puede impulsar el aumento de los precios, como es lógico. Cuando ocurre inflación, el dinero pierde su poder adquisitivo, como dijimos anteriormente, y eso puede ocurrir en cualquier sector o en toda la economía. Puede ser que haya un sector afectado porque digamos que haya el sector de energía. El sector de energía pueda ser afectado porque haya una baja en la producción de petróleo. Y entonces al haber una baja en la producción del petróleo, sube el precio del petróleo y por consiguiente todo lo relacionado con el petróleo, sea la generación de energía eléctrica, el transporte, etcétera, pues evidente ese sector sube. Tiene obviamente un elemento multiplicador en la economía, porque si suben el costo de transporte, suben los productos, sube la entrega de los productos al consumidor y por consiguiente tiene un elemento exponencial en el aumento de precio. Sigamos con la imagen. La propia expectativa de inflación puede sustentar la devaluación.
es interesante porque muchas veces no tienen que suceder las cosas para que cree ya un cambio. Las personas se preparan, crean expectativas y empiezan a actuar de acuerdo a esas expectativas antes que sucedan las cosas. En respuesta a la demanda de los obreros, por ejemplo, las empresas pudieran aumentar los salarios y éstas a su vez aumentar los precios, anticipando una inflación sostenida. El efecto refuerza los factores que impulsan el alza de los precios, es decir, crea un factor exponencial. Eso es sencillo. Cuando sube el sueldo de los empleados y no sube al mismo tiempo la productividad, es evidente que el costo de producción es más alto. Si yo pago 100 pesos la hora para producir 40 hamburguesas, vamos a decir, y resulta que ahora pago 120 para las 40 hamburguesas, pues es evidente que cada hamburguesa va a salir más cara. Entonces, por lo regular, el dueño del negocio pasa ese costo adicional al consumidor para mantener sus ingresos en los porcentajes que él busca. Volvamos a la imagen. Aquí ven ustedes esta imagen que refleja los efectos de inflación. La subida del dinero, el del medio está simpático porque una persona lleva un billete grande y se le va reduciendo el tamaño y luego vemos como los billetes caen en un hoyo de una manera impresionante. Esa es realmente la inflación. Aquí tienen ustedes el caso de la tasa de inflación en América Latina al Caribe del año 2010 al 2029. Fíjese bien que esto era la época realmente del COVID, el periodo del COVID, antes del COVID fue este, que estamos señalando, una inflación del 4,5, y luego ya comenzó aquí, con el COVID, a subir como resultado de la política de estímulo de los bancos centrales para reactivar una economía que debido al COVID estaba frenándose, la economía mundial. Y en la zona esta de América Latina al Caribe, obviamente no fue una excepción. Y llegó la inflación hasta más del 16%, casi un 17%, aunque hubieron países, eso es un promedio, hubieron países que pasaron de 100, y podemos nombrarlo. Y luego vino una contracción, porque una medida que tiene efecto dramático conlleva una corrección de efecto dramático en dirección opuesta. Y así como se redujo, se puso mucho circulante a circular, valga la redundancia, hubo que recogerlo, y por eso en el periodo ya, a partir del año 2024, 23, ya empezó a recogerse el dinero y se ha ido reduciendo. República Dominicana ha sido un ejemplo, puesto que la inflación nuestra está para el año 2024 3.35. Bueno, pues con esto llegamos al momento de una breve pausa, como ustedes pueden observar en pantalla, de unos 3 minutos para que hagan todo lo que decimos ahí, y si tienen tiempo para algo más, pues adelante. Volvemos en breve.